Vamos a hablar sobre giardiasis. La giardiasis afecta a niños, es más frecuente que la ameba. Produce incremento de meteorismo, que va a ser el incremento de gases, e incremento también de borborismo, que es el incremento del sonido estomacal. Definición de giardiasis. Este parásito tiene 3 especies. Vamos a ver la lamblia, que fue vista por primera vez por Anton van Leeuwenhoek. Luego tenemos la giardia intestinales y las duodenales. La forma de trofozoito, porque esta giardia va a tener dos formas, una forma de trofozoito y otra forma de quiste. La reproducción asexual como trofozoito va a ser la bipartición y el quiste va a ser el estadio infectante, eso va a ser muy importante. Estos parásitos son flagelados o también llamados mastigóforos. Es un protozoario que se localiza en la parte alta del intestino delgado. Esto es muy importante recalcar, el intestino delgado, principalmente en lo que va a ser la porción del duodeno, esa porción que todavía se encarga de la digestión. El parásito presenta dos estadios evolutivos que son el trofozoito y los quistes. Los trofozoitos se reproducen por división binaria, lo vamos a observar también en su ciclo del parásito, y se encuentran adosados en la superficie de las células epiteliales de la mucosa intestinal y ocasionan en ocasiones bloqueo mecánico para la absorción. Esto vamos a verlo más que nada en lo que va a ser el desarrollo crónico de la enfermedad. Los quistes van a ser la forma de resistencia de los parásitos que se forman en la luz intestinal y se eliminan por las deposiciones. Y después de ser eliminados, retornan con un nuevo ciclo infectando a otro huésped. Vamos a ver la morfología del protozoario en lo que va a ser el quiste y el trofozoito, las diferencias, ¿no? Recordemos que el quiste va a ser el estadio infectante de la giardia. En un portador sano, los gases apestosos van a ser el indicador de la infección por este parásito. Van a haber casos asintomáticos, ¿no? Pero los gases nos van a indicar, porque va a ser parte de la clínica esta característica, ¿no? De un olor fétido en los gases. El quiste mide de 8 a 10 micrómetros en su ancho y en su longitud de 10 a 15 micrómetros. Va a contener 4 núcleos, un cuerpo medio, va a tener también flagelos axónomas y va a tener una pared. Veamos la forma de trofozoito. El trofozoito va a tener una medida de 5 a 9 micrómetros de ancho y de largo de 12 a 15 micrómetros. Aquí vamos a destacar lo más importante que va a ser esta estructura, el disco ventral. El disco ventral le va a permitir al trofozoito la adherencia al sitio donde vaya a actuar, ¿no? Vamos a ver que tiene dos núcleos, tiene un cuerpo medio y tiene 4 pares de flagelos, lo que se traduce en 8 flagelos, ¿no? Vamos a ver flagelos anteriores, flagelos ventrales y flagelos caudal. En una vista lateral, el trofozoito se observa de una manera aplanada, ¿no? Con los flagelos ahí presentes. Entonces, hablando de la morfología un poco más, los trofozoitos tienen una forma piriforme, una forma de coma, tienen 2 núcleos grandes, 4 pares de flagelos, cuerpos basales o mediales en relación a la formación del disco suctor de 12 a 15 micras de largo. Los quistes van a ser ovalados, va a ser la forma de resistencia, la forma infectante de la giardia. Va a presentar una membrana de doble pared, 4 núcleos, y una longitud de 9 a 12 micros. ¿Qué más? Los trofozoitos también se le mencionó, ¿no? Como tiene una forma de cara de bruja o de payaso. Hablemos del ciclo del parásito, de cómo es que de quiste pasa a trofozoito y produce la sintomatología. En primer lugar lo vamos a encontrar nosotros en el ambiente, en alimentos mal lavados, en agua contaminada. Lo vamos a encontrar en forma de quiste. En forma de quiste va a ser el estadio infectante y también va a ser un estadio donde se puede hacer diagnóstico. Entonces el quiste pasa a través de los alimentos contaminados hacia el interior del ser humano. Llega a través del aparato digestivo, pasa hasta el duodeno y en el duodeno, que es dentro del intestino delgado, ocurre el desenquistamiento, ¿no? El paso del estómago hacia el duodeno ocurre el enquistamiento. Repito, en el paso del estómago hacia el duodeno ocurre el desenquistamiento. Este es el desenquistamiento. Del quiste se forman los trofozoitos. ¿Saben los trofozoitos, no? Esta es una forma de vista lateral del trofozoito.
y los trofozoitos comienzan a proliferar por una fisión binaria. La fisión binaria se observa en esta parte de acá. Proliferan y producen sus efectos mecánicos, traumáticos, químicos, tóxicos, todos los efectos patológicos que pueda tener sobre el intestino delgado, produciendo su sintomatología. Termina su sintomatología, continúa por su recorrido, llega al intestino grueso. Cuando llega al colon ocurre el reenquistamiento. Aquí la Giardia, trofozoito, pasa nuevamente a quiste y es expulsado mediante las heces. Y aquí llegamos al siguiente punto, ¿no? Algunos trofozoitos incluso pasan a través de las heces, pero en su forma de trofozoito, pero estos no sobreviven al ambiente. Por eso se vuelven a enquistar para poder sobrevivir. La reproducción asexual se da por fisión binaria. Aquí lo que estábamos hablando, ¿no? De quiste pasa a trofozoito. Ocurre el desenquistamiento en el paso del estómago hacia el duodeno. Luego tenemos la fisión. Ani, ¿qué tal? Chismosa. ¿Fisión? No, micro. ¿Has salido de tu práctica de micro? Estaba haciendo recuperación. ¿Con quién llevaste? ¿Con Quevedo? Con Andrea y con Quevedo, Con los dos. Ajá, que estamos recuperando de... Entonces ya están saliendo, ¿no? No, van a salir hasta las 8:30 de Quevedo todavía. ¿Y de Andrea? De Andrea ya salieron, ya. Creo que no tuvo clases. Chao, Ani. Luego tenemos la fisión binaria, que va a ser el momento en que se van a reproducir los trofozoitos. Posteriormente encontramos aquí la fase del enquistamiento, ¿no? Que va hacia el colon. Cuando llega al colon se vuelve a enquistar el trofozoito y está listo para un nuevo ciclo. El cuadro clínico va a depender de la cantidad de giardias que puedan ser infectadas. Una característica principal es que los trofozoitos no penetran la mucosa. Su efecto va a ser netamente mecánico, va a ser obstructivo, va a taponear, va a tapizar a los epitelio del intestino delgado. Aquí tenemos el tiempo de vida de los trofozoitos en agua de grifo, agua de lago, río, agua de mar, ¿no? En el agua de grifo pueden tener un tiempo de infectividad hasta 56 días. Agua de lago igual, 56 días. Agua de río, 84 días y agua de mar, 65 días. Hablemos un poco de el paso desde el estómago hacia el intestino. El estómago proporciona un medio ácido con un pH de 1.5 hasta 4, ¿no? En este punto, los trofozoitos van a pasar hacia el intestino delgado, los quistes van a pasar hacia el intestino delgado, ¿no? Y aquí van a pasar a ser trofozoitos. Aquí tenemos los trofozoitos que se reproducen por fisión binaria y empiezan a taponear, a tapizar todo lo que va a ser el epitelio del intestino delgado. Debido a ese tapizamiento o ese taponamiento, las enzimas no van a pasar a digerir los alimentos, ¿no? Existen enzimas en el intestino delgado, sobre todo en el duodeno, ¿no? Que todavía permiten hacer la digestión de los alimentos, ¿no? Entonces las enzimas no van a pasar a digerir. ¿Y qué más? Estos trofozoitos van a provocar una barrera induciendo el síndrome de mala absorción intestinal. Luego los trofozoitos van a pasar hacia el intestino, ¿no es cierto? Aquí vamos a ver el medio alcalino. Claro, estábamos en el intestino. El intestino tiene un medio alcalino. ¿Qué más vamos a encontrar aquí? Vamos a encontrar ausencia de colesterol. ¿Por qué? Porque las giardias se consumen a las sales biliares. Las sales biliares permiten formar micelas. Las micelas es la forma en la cual los ácidos grasos se pueden convertir en componentes hidrosolubles para la digestión. Entonces no se forman micelas, no hay digestión de grasas. Si no hay digestión de grasas, las heces al final salen en una forma grasosa o amarillenta, lo que se conoce como estatorrea, y la característica de un olor penetrante. Entonces, posterior a ello, vuelve a enquistarse los trofozoitos para irse hacia la fase de excreción y continuar con un nuevo ciclo. Aquí tenemos la imagen de un trofozoito tapizando la chapa estriada del intestino delgado. Aquí vemos cómo se adhiere por el cuerpo ventral, ¿no?
el disco ventral que permitía la adherencia hacia el intestino delgado. Aquí tenemos cómo se adhiere, ¿no? Acá también. Esto va a producir el taponamiento, evita la absorción y por consecuencia de la desnutrición. Existen unas proteínas variantes de superficie. Está mediado por aminoácidos azufrados. En primer lugar vamos a hablar de la cisteína. Hay varios aminoácidos azufrados, como también la metionina, pero aquí la cisteína va a ser particular para la giardia, porque va a ser codificada por los genes dentro del genoma de la giardia, siendo el 2% del genoma. Las proteínas variantes de superficie varían en su resistencia a proteasas intestinales, haciéndoles capaces de sobrevivir al medio intestinal. Gracias a ello, las proteínas variantes de superficie, existe la resistencia a las proteasas. Los mecanismos patogénicos. Vamos a ver traumáticos, enzimáticos, tóxicos, formación de barrera mecánica, competencia con el huésped y apoptosis. El traumático. El efecto del mecanismo traumático va a verse mediante la atrofia de las vellosidades intestinales, ¿no? El disco suctor va a estar ejercido por el disco suctor de la giardia. El mecanismo patogénico enzimático va a estar mediado por las fosfatasas ácidas, sulfatasas, hidrolasas, tiolproteinasas que dañan la membrana del enterocito. Tenemos un efecto un mecanismo patogénico tóxico que va a estar mediado por una proteína variable que va a ser la CRP136, que tiene una función homóloga a la sarafotoxina en un 57%. La sarafotoxina es una toxina presente en el veneno de las serpientes y esto va a provocar la vasoconstricción. Y la sintomatología que va a producir esta proteína CRP136 va a ser la misma. Un efecto de vasoconstricción produce náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal. La obstrucción mecánica va a darse mediante la interferencia de los trofozoitos sobre el epitelio del intestino delgado, produciendo la mala absorción intestinal, ¿no? Que va a ser la interferencia de la absorción intestinal. La competencia... Lucha, ¿qué tal? Sí, como se canceló para mañana, mejor me quedé aquí a estudiar. Entonces, ¿sí, ya para citología? Ajá. Ya media hora, cara. Ya estamos tomando fotos. Y la competencia con el hospedador se va a dar por el consumo de nutrientes del hospedador, ¿no es cierto? Aquí vamos a verlo evidenciado en el consumo de las sales biliares, que evita la formación de micelas y la digestión de las grasas, ¿no? Lo que provoca la inhibición de la formación de las micelas de los lípidos, causando la estatorrea. ¿Qué más? Tenemos el aumento de la permeabilidad intestinal. Cuando aumenta la permeabilidad intestinal, produce la apoptosis de los enterocitos. La disminución de la actividad enzimática de las enzimas intestinales. Como habíamos mencionado, la giardia va a afectar principalmente al intestino delgado en la porción del duodeno. Aquí habíamos mencionado que todavía existe la digestión mediante las enzimas que van a permitir degradar aún más los alimentos. Ahora, cuando los trofozoitos tapizan todo lo que va a ser la superficie de las células de los enterocitos, evitan también la salida de las enzimas para que puedan digerir. Entonces, de esta manera ocurre la disminución de la actividad enzimática y produce una menor digestión de los nutrientes ingeridos. Vamos a ver un poquito más sobre el mecanismo traumático. El mecanismo traumático van a aparecer proteínas contráctiles del disco suctor. Esas proteínas van a ser las giardinas, actina, miosina, tropomiosina, vinculina y lectinas. Tenemos aquí una imagen de los trofozoitos en la chapa estriada del intestino delgado. Ahora, ¿cómo se define nuestro organismo frente a la giardia? El principal medio de defensa va a ser la producción de mucina o de moco. Esto va a permitir competir por el sitio de unión del epitelio con las giardias, ¿no es cierto? Entonces, digamos, el moco va a tapizar primero a las células intestinales, evitando que las giardias lo hagan, ¿no es cierto? Y de esta manera dificultan la adherencia a la superficie intestinal, a las giardias, y por consecuencia su supervivencia en el tracto intestinal. Y de esa manera mueren las giardias. También la producción del óxido nítrico. Esto evita la vasoconstricción, ¿no? Producida por la proteína CRP136, que era similar a la sarafotoxina del veneno de la serpiente. Está producido el óxido nítrico por los enterocitos, inhiben la proliferación y diferenciación de los trofozoitos in vitro. Sin embargo, la giardia posee un mecanismo que previene la formación del óxido nítrico por la captación y metabolización de la arginina, sustrato necesario para la producción de este compuesto. Las alfa-defensinas se insertan en la membrana de los trofozoitos de la giardia y crean poros que producen lisis celular. Las alfa-defensinas también producen la lisis celular de las giardias.
La inmunidad humoral está dado principalmente por los anticuerpos tipo A. Bueno, en una persona infectada por Giardia lamblia vamos a encontrar anticuerpos tanto como IgM y IgG. Los IgM presentes en un 100% y los IgG en un 70%. Los IgA, que van a ser acá muy importantes, van a estar presentes en un 60%. ¿Por qué es muy importante los inmunoglobulinas A? Porque van a estar presentes en secreciones, van a actuar en los espacios fuera de la sangre. También nos permiten como medio de diagnóstico, ¿no? Porque los niveles elevados de IgA específica van a ser un mejor marcador para la yardiasis, inclusive mejor que la inmunoglobulina tipo M. Así que por eso consideramos la IgA como nuestro mejor marcador. Por otra parte, la IgA secretoria se une a los trofosoditos y bloquea la adherencia en las células epiteliales, lo que se une a los antígenos. Fija el complemento y desencadena una reacción inflamatoria en la mucosa intestinal, aumentando así la enteritis. Se ha descrito que la disminución de IgA secretoria predispone a la colonización intestinal por Giardia lamblia y subsecuentemente cuadros de diarrea crónica. ¿No es cierto? La disminución de IgA predispone a la colonización de la Giardia. Por eso es muy importante esta inmunoglobulina. También se ha observado que los anticuerpos contra parásitos persisten en pacientes entre 2 a 6 años después de la infección. Veamos las formas clínicas de la yardiasis. Vamos a ver la forma aguda. La forma aguda se caracteriza por duodenitis. Vamos a ver diarrea, esteatorrea. Vamos a ver presencia de moco y de mal olor, ¿no? Vamos a ver también dolor abdominal, náuseas, vómitos. La forma crónica se caracteriza principalmente por el síndrome de mala absorción intestinal, que vendría a ser también una complicación. La alteración en el ritmo de la defecación, bloqueo mecánico para la absorción de nutrientes, incluyendo aquí vitaminas liposolubles como son las vitaminas A, D, E, K, que son retinol, calcitonina, tocoferol y filoquinona. La forma asintomática no va a presentar síntomas, ¿no? Pero vamos nosotros a ver lo que habíamos hablado, ¿no? Que un olor fétido en los gases. En la yardiasis aguda vamos a encontrar, nuevamente mencionamos, diarreas acuosas, explosivas, voluminosas, un olor muy fétido, característico también, ¿no? Y un color amarillento, un aspecto de hierba molida que forma en el agua del baño, que flota en el agua del baño, y en ocasiones con restos de alimentos y con las características de que son expelidas sin dolor cólico. El dolor abdominal de localización epigástrica ocasionalmente va hacia el hipocondrio derecho en la región vesicular. El diagnóstico va a ser coprológico, ¿no? El diagnóstico coprológico se hace seriado, interdiario. Vamos a hacer 3 pedidos de muestras para hacer el diagnóstico. ¿Por qué? Porque a veces no aparece las giardias en las muestras. Pero la clínica continúa. Entonces, si es que no encontramos en el diagnóstico coproparasitológico, pero la clínica indica que es una infección por yardiasis, se vuelve a mandar a hacer los exámenes coproparasitológicos. La yardiasis crónica presenta en el 30-50% de los casos sintomáticos. Presenta diarrea de mayor tiempo de duración. Es muy importante también hablar de un tiempo de duración de la diarrea. Presenta dolor abdominal, náuseas, vómitos, flatulencia, cefalea, pérdida de peso, deficiencias nutricionales, sobre todo en niños, ¿no? Y lo principal, la malabsorción de carbohidratos, grasas, vitaminas, pérdida de proteínas, desnutrición, en conclusión, desnutrición y anemia. Hablemos un poco más, que también vamos a encontrar meteorismo, con lo que habíamos arrancado la clase. El meteorismo va a ser el incremento de gases en el abdomen, que va a producir eructos con un olor azufrado. Vamos a ver náuseas, vómitos, astenia, irritabilidad o moco en heces formadas o diarreicas. Los síntomas, acá nuevamente vemos un gráfico, diarrea, ¿no? Lo más importante. También déficit de absorción de lactosa, ¿no? Es muy importante esto también a ver, porque incluso después de dar el tratamiento se observa todavía diarrea. Eso se debe más que nada al déficit de la absorción de lactosa, ¿no? Porque habíamos hablado que en el duodeno todavía tenemos enzimas que nos permiten la digestión. También encontramos síntomas de estreñimiento, ¿no? En un 55% de los casos, déficit de absorción de vitaminas como la B12 también, aparte de las liposolubles, ¿no? Tenemos las flatulencias, esteatorrea, dolor, distensión abdominal y muy importante el meteorismo, ¿no? La formación de gases en el abdomen, ¿no? Tenemos anorexia, náuseas, pérdida de peso, vómitos, mocos en heces, fiebre, fatiga. Las complicaciones, la principal, lo que estábamos hablando, síndrome de mala absorción. Esto va a ser en la fase crónica. También vamos a encontrar dermatitis puriginosa y urticaria, rinitis, asma bronquial y colecistitis, pero lo principal es el síndrome de mala absorción. La yardiasis se puede diagnosticar mediante un examen de heces. ¿Qué examen de heces? El examen coproparasitológico. Va a ser nuestro gol estándar. El método directo va a ser mediante las heces líquidas, que vamos a encontrar trofozoitos y las heces formadas a los quistes.
El coprocultivo en medio axénico también. O sea, ¿por qué medio axénico? Porque en un coprocultivo va a crecer únicamente la giardiasis. Eso se refiere a axénico. Y vamos a ver también un examen coproantígeno, ¿no? El examen de contenido duodenal, eso se hace mediante un tubaje duodenal, que va a ser el enterotest. Es invasiva, pero no se hace en nuestro país. El examen de sangre, mediante la serología, vamos a ver anticuerpos. Pero este examen de sangre, claro, se podemos hablar, tiene una sensibilidad acá de 98%, especificidad de 100%, pero más que nada se hace para screening o trabajo de campo, ¿no? O también para cribados, cuando se presentan exámenes diagnósticos a personas que todavía no presentan síntomas. Entonces, más que nada se hace para estudios. Y las pruebas moleculares ya existen en laboratorios internacionales. Aquí lo que estábamos hablando, el diagnóstico serológico, el método de ELISA, se utilizan anticuerpos monoclonales, antígeno Yardia, que es el GSA65, es muy caro. El nombre comercial es Prospect, tiene una sensibilidad del 98% y una especificidad del 100%, pero como mencionamos, esto se da para screening, trabajo de campo o cribado. La cápsula de Bill nos permite hacer el diagnóstico del contenido duodenal, el tubaje duodenal, ¿no es cierto? Pero eso es bastante bajito en lo que va a ser su sensibilidad, porque aparte de ser molesto para el paciente, porque vamos a introducirle una cuerda de nylon enrollada hacia la zona del contenido gástrico, tiene una sensibilidad bastante baja. El tratamiento se da por nitroimidazoles, que vamos a ver los tinidazol, secnidazol, metronidazol, ornidazol, pero lo más común y lo más eficaz vamos a ver el metronidazol, que la dosis va a ser en adultos de 500 miligramos por día y en niños de 25 miligramos por kilo por día durante 5 a 7 días, una semana de tratamiento, ¿no? Luego tenemos el tratamiento por albendazol, 400 miligramos por día durante 5 días, el flurazolidona en adultos, 400 miligramos por día y en niños 5 miligramos por kilogramo por día durante 7 días, ¿no? Los tratamientos aquí derivan hacia una semana. La quinacrina, que va a ser en adultos de 30 miligramos por día y en niños de 2 miligramos por kilo por día durante 5 a 7 días. Y la nitazoxamida, que son 500 miligramos por cada 12 horas durante 3 días. Hay un artículo que menciona sobre el tratamiento que se debe dar en casos específicos, ¿no? Vamos a hablar un poco sobre este artículo. La Giardia duodenalis es uno de los parásitos intestinales, estamos hablando de la duodenalis, ¿no? Habíamos hablado de la lamblia más que nada. Aquí la duodenalis es uno de los parásitos intestinales más comunes y causa enfermedad tanto autóctona como importada. Produce colonización asintomática hasta diarrea crónica. Pasa por cuadros oligosintomáticos caracterizados por la presencia de náuseas y borborigmos o flatulencias acompañadas o no de disminución de consistencia de las heces. El tratamiento se basa en el uso de nitroimidazoles, lo que habíamos visto, ¿no? Que lo más común era el metronidazol. En nuestro medio, además de los sujetos sintomáticos, también se trata a los colonizados. En los niños, el albendazol es tan efectivo como el metronidazol, aunque su uso en adultos es controvertido. Aquí hay un caso muy importante sobre las embarazadas, ¿no? En embarazadas se suele posponer el tratamiento hasta después del parto, pero si la clínica es muy florida, se puede utilizar la paromomicina en una dosis de 25 a 35 miligramos por kilo por día van a ser 3 dosis durante 7 días. La diarrea tratamiento suele deberse a la intolerancia transitoria a la lactosa, lo que habíamos hablado, ¿no? Por lo que se recomienda una dieta sin lácteos durante por lo menos un mes después del tratamiento. En casos de ineficacia del tratamiento, se puede administrar el mismo u otro fármaco efectivo en mayores dosis y duración, o combinaciones de ellos dos. Una combinación efectiva de tratamiento es el metronidazol más albendazol, que es lo más eficaz. Las dosis recomendadas son 750 miligramos cada 8 horas de metronidazol durante 5 a 7 días, sumado 400 miligramos por día de albendazol durante 5 días en los adultos, y la dosis en niños es de 15 miligramos por kilogramo por día, van a ser 3 dosis durante 5 a 7 días. Y luego 15 miligramos por kilogramo de día de albendazol durante 5 días en los niños. Y una última opción es el empleo de nitazoxamida.